Buenas tardes, bienvenidos a la unidad número 4 de cálculo vectorial. En este tema vamos a ver funciones de varias variables. Una vez más, recordemos que una función es una correspondencia que asocia a cada elemento de un conjunto X, un único elemento de un conjunto Y. Si ambos conjuntos X y Y son subconjuntos de R, entonces f se llama una función de una variable real. Si X es un subconjunto de R por R y Y es un subconjunto de R, entonces f se llama función de dos variables reales. Veámoslo de otra manera. Sea de un subconjunto de parejas ordenadas de números reales, una función f que asocia a cada pareja X y Y. En D, un número real único denotado por f, x, y se llama una función de dos variables. El conjunto D se llama dominio de f. El rango de f consta de todos los números reales f, x, y, donde x, y está en D. De dos funciones, para el caso de funciones de dos variables, podemos representar el dominio D mediante un conjunto de puntos en un plano XY. Y el rango mediante un conjunto de puntos en una recta, digamos en un eje W. Esto lo podemos ilustrar en la siguiente figura. Cada punto XY del objeto le corresponde una temperatura F, X, Y, que se registra en un termómetro representado por el eje W.
Otro ejemplo sería considerar a D como la superficie de un lago y denotar por f de x la profundidad del agua bajo el punto x, y. Una función de dos variables puede definirse mediante una expresión x y y que especifica la imagen f x, y. En tal caso, se supone que el dominio es el conjunto de todas las parejas x, y para las cuales la expresión tiene sentido, y decimos que f es una función de x y y. Vamos a ver un ejemplo. F x, y es igual a x por y menos 5 entre 2 raíz de y menos x al cuadrado. Nos piden que encontremos el dominio de f y hay que ilustrarlo con los siguientes números. El dominio de es el conjunto de todas las parejas XY tales que y menos x es positivo. Es decir, y es mayor que x al cuadrado. ¿Por qué? Por lo tanto, la gráfica de D en la parte del plano XY que se encuentra arriba de la gráfica y es igual a x al cuadrado. Sustituyendo vemos análogamente f de 1,2 va a ser igual a menos 3 medios y f de menos 1,2 va a ser igual a menos 7 medios. Estos valores de la función están marcados en la siguiente figura.
Ahí tenemos la figura. A veces se definen funciones de dos variables por medio de fórmulas. Por ejemplo, esta es una fórmula que expresa el volumen de un cilindro circular recto en función de su altura, h, y el radio de su base. Los símbolos r y h se llaman las variables independientes y b la variable dependiente. Una función f de tres variables reales se define como en el ejemplo anterior, donde veíamos el ejemplo del dominio de excepto que el dominio de ahora es un subconjunto de R por R por R. Y en este caso, a cada terna ordenada en X, Y, Z, en D, se le asocia un número real único. F, X, Y, Z. Si representamos a D mediante una región de un sistema coordenado rectangular de tres dimensiones, entonces, como ilustramos en la siguiente figura, a cada punto X, Y, Z en D le corresponde un único punto con coordenadas F, X, Y, Z sobre el eje W. Para obtener una ilustración física podemos considerar a D como un objeto sólido y denotar por F, X, Y, Z la temperatura en X, Y, Z. Como en el caso de dos variables, las funciones de tres variables suelen definirse mediante expresiones. Por ejemplo, f, x, y, z es igual a x por y más x cuadrado de z al cuadrado más 1 sobre xy seno de z. También pueden definirse funciones de tres variables por medio de fórmulas, tales como v es igual L W H, donde V es el volumen de un paralelepípedo rectangular de dimensiones L, W y H.
Las funciones de 4, 5 más variables se obtienen de manera semejante. Por ejemplo, si un objeto tiene la forma de como en la figura podemos denotar que f, x, y, z t a la temperatura en un punto x, y, z en el tiempo t. Esto define una función de cuatro variables independientes, x, y, z y t. Como una última ilustración, un productor puede expresar el costo de producción C de cierto artículo en términos de lo que cuesta el material, mano de obra, el equipo, la renta, los impuestos y los gastos de mantenimiento. Entonces C es una función de 6 variables. Hay otro método gráfico para describir el comportamiento de una función de 2 variables. El método consiste en dibujar en un plano XY las gráficas de las ecuaciones f, x, y. Es igual a k para varios valores de k. Las gráficas que se obtienen de esta manera se llaman curvas de nivel, asociadas a la función f. Las gráficas, es importante notar que cuando un punto x, y se mueve sobre una curva de nivel, los valores de la función permanecen constantes. Este método se emplea en el dibujo de mapas topográficos de terrenos montañosos. Por ejemplo, supongamos que f, x, y denota la altitud en metros de un punto xy y de latitud x y longitud y. Vamos a hacerlo. Hemos trazado las curvas de nivel correspondientes a K, K50, K100, K200, K300, K400, sobre la colina dibujada en la figura, en esta figura. Una persona que camine sobre una de estas curvas permanecerá siempre a la misma altitud. En la siguiente figura
aparecen las curvas de nivel bidimensionales correspondientes a los mismos valores de K. Estas últimas se llaman también curvas de contorno. Representan el panorama que se tiene de una colina vista desde un aeroplano. En los mapas del clima aparecen configuraciones semejantes. En este caso, Fx, Y puede representar, por ejemplo, la presión atmosférica en X, Y las curvas de nivel se llaman isobaras. Bueno, les agradezco mucho. Hemos aplicado algunas cosas aquí de lo que es curvas a nivel. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza, pero estamos aquí al pendiente. Muchas gracias.